¿Qué tal? Bienvenidos a esta explicación visual. Hoy tenemos una misión súper clara. Vamos a armar una guía paso a paso para principiantes. El objetivo es entender la economía desde cero y decodificar toda esa jerga financiera que, seamos sinceros, a veces parece que está en otro idioma. Así que para quienes buscan navegar con confianza por esta enorme máquina económica, están en el lugar correcto. Bueno, entremos de lleno en esto y descubramos cómo funciona realmente el dinero. Nuestra hoja de ruta para hoy es bastante directa. Arrancamos con la sección 1, las reglas del juego. Pasamos a la 2, riesgos como la inflación y la devaluación. 3, renta fija contra renta variable. 4, diversificación del riesgo. Y cerramos con la 5, la bolsa de valores y el trading. Así que vámonos a la sección 1, las reglas del juego. Y aquí entra el subtítulo de la mano, los bancos centrales y la Reserva Federal. A ver, para entender todo esto hay que mirar a los verdaderos directores de orquesta. Los bancos centrales son básicamente las instituciones que tienen el monopolio absoluto para imprimir el dinero y dictar la política monetaria de un país. Y claro, hay uno que nos importa a todos por igual, la Fed, la Reserva Federal en Estados Unidos. Como el dólar y su política rigen al mundo prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, pues cualquier movimiento que hacen nos pega a todos. Ellos tienen este poder inmenso de controlar cuánto dinero hay circulando y, lo más crítico, de establecer las tasas de interés. Y lo realmente interesante es cómo usan ese poder. Digamos que los bancos centrales mueven las tasas de interés para abrir o cerrar la llave del flujo económico. Cuando hay crisis, bajan las tasas al piso para crear lo que llamamos dinero barato. O sea, prestan dinero casi regalado para que la economía se mueva y haya consumo. Pero por otro lado, cuando necesitan frenar la máquina y recuperar ese capital, suben las tasas y ¡boom!, tenemos dinero caro. Esto obliga a pagar deudas y restringe muchísimo el capital que anda suelto en el mercado. Esto nos lleva a un ciclo en el que la verdad es súper fácil quedar atrapados. Fíjense en el ciclo del dinero barato. Los bancos bajan las tasas, digamos como pasó a principios del 2020 con la crisis sanitaria. Ese dinero barato inunda el mercado, la gente corre a endeudarse para comprar casas, autos, lo que sea. Y se crea una sensación ficticia de que hay muchísima abundancia. Y como todo se siente muy seguro, se empiezan a tomar riesgos financieros enormes en la bolsa o en bienes raíces. Pero cuidado, porque es una trampa peligrosísima cuando esas tasas inevitablemente vuelven a subir y los créditos se vuelven impagables. Pasamos a la sección 2, riesgos, inflación y devaluación. Los verdaderos enemigos invisibles de la riqueza. El primer riesgo, y tristemente el más común, es la inflación. En términos muy simples, es la pérdida constante del poder adquisitivo. Los precios suben y, de repente, el mismo billete que traíamos en la cartera ya no alcanza para lo mismo. Y un punto que destaca nuestra fuente y que es bastante preocupante es que este fenómeno se come la riqueza de forma súper silenciosa. De hecho, muchas veces los porcentajes oficiales que dan los gobiernos están, digamos, un poquito maquillados y no reflejan para nada la dura realidad de los precios en la calle. Luego tenemos al segundo enemigo, la devaluación. Hay que entender que este es un término relativo. Básicamente es cuando una moneda pierde valor frente a otra, casi siempre frente al dólar. Y eso es una consecuencia súper dañina que pasa cuando los bancos centrales se ponen a imprimir más dinero del que realmente pueden respaldar con sus reservas, como el oro, por ejemplo. Esa impresión a lo loco, que a veces usan para tapar hoyos a corto plazo, diluye brutalmente el valor del dinero que ya está en circulación. Para que quede clarísimo el riesgo extremo de imprimir dinero sin respaldo, la fuente nos muestra este ejemplo irreal pero 100% verídico. Un billete oficial del Banco de Zimbabue con denominación de $500 millones locales. ¿Y para qué alcanzaba todo ese montón de ceros? Pues apenas para comprar unos cuantos plátanos o un pedazo de pan. Así de grave es la consecuencia de querer arreglar la economía simplemente imprimiendo billetes que en el fondo no valen nada. Y bueno, llegamos a la sección 3, renta fija contra renta variable, donde se trata de equilibrar el riesgo y la recompensa. Aquí es donde entran los conceptos básicos de inversión de lleno. De un lado de la moneda tenemos la renta fija, como los bonos del gobierno. Aquí el trato es transparente, el retorno se conoce desde el día 1, el riesgo es bajísimo, pero, como es de esperarse, la ganancia también es chiquita. Y del otro lado tenemos la renta variable, como comprar acciones de empresas. Aquí el rendimiento es un misterio total. Las ganancias pueden ser jugosísimas, sí, pero siempre está latente el riesgo de perderlo todo. Es una balanza, el rendimiento siempre va amarrado al nivel de riesgo. Y ojo aquí, porque hay una regla de oro que nos tenemos que grabar en la cabeza. La regla de correlación. Funciona así. Cuando las tasas de interés bajan, hay dinero barato circulando y la bolsa de valores se va para arriba. Pero en el instante en que los bancos centrales suben las tasas, la bolsa se cae. ¿Por qué pasa esto? Porque el capital huye despavorido a buscar el refugio y la seguridad que dan los bonos de renta fija. Todo está perfectamente conectado. Sección 4. Diversificación del riesgo.
o como me gusta llamarlo, repartiendo la apuesta. Para lograr esta diversificación y no andar sufriendo, la herramienta estrella es el conocidísimo S&P 500. Es un índice que básicamente agrupa las ganancias o pérdidas de las 500 empresas más grandotas de Estados Unidos. ¿Y por qué es tan efectivo? Pues porque al invertir en un bloque tan amplio, el riesgo se diluye muchísimo. Si se apuesta todo el dinero a una sola empresa y esa empresa quiebra, la pérdida es total. Pero si esa misma empresa cae y resulta que está dentro del S&P 500, el golpe apenas se siente porque se reparte entre las otras 499 compañías. Actúa como un escudo gigante. Ahora, para meterse a estos índices, hay un par de opciones que detallan nuestra fuente. Los fondos indexados son geniales porque traen un beneficio fiscal buenísimo. Permiten diferir impuestos. Esto significa que es posible mover el capital de un fondo a otro sin que cobren impuestos en el movimiento, aunque traen una comisión de mantenimiento un poquito más alta. Por el contrario, los ETF tienen comisiones más bajas y atractivas, pero no cuentan con ese beneficio para diferir impuestos a la hora de hacer movimientos. Cuestión de analizar qué conviene más. Pasamos a la sección 5, la bolsa de valores y el trading. Es momento de navegar la arena. Y para entender este mundo, la fuente usa una analogía que la verdad me parece espectacular. Imaginemos que la bolsa de valores es un hipódromo. En esta pista, los caballos de carrera son las empresas y los jinetes que los montan son los CEOs. Las casas de bolsa o los brokers son nada más la taquilla donde se compran los boletos. La bolsa no compra ni vende absolutamente nada. Simplemente pone la pista de carreras para que los precios suban o bajen. Y ahí es donde se apuesta por la mejor dupla de caballo y jinete. Pero en este hipódromo no solo corren corporativos. El mercado también deja operar con materias primas, como el oro, la plata o el petróleo, lo cual es 1000 veces más seguro y práctico que tratar de guardar barriles o lingotes de oro en la casa. También se pueden operar divisas como dólares o euros, aunque hay que lanzar una gran advertencia aquí. A la larga, cualquier divisa fiduciaria corre el enorme riesgo de que su valor real tienda a cero por culpa de la mismísima inflación y devaluación que tocamos al principio. Y hablando de estar activos en el mercado, es crucial pintar una raya clarísima entre lo que es invertir y lo que es hacer trading. Invertir es más bien una actividad pasiva, es armar riqueza con paciencia y a largo plazo. Pero el trading es otra historia completamente distinta. La fuente lo cataloga como un trabajo comercial activo y sumamente demandante. Requiere estar ahí pegado muchísimo tiempo, tener un conocimiento técnico profundo y sobre todo unos nervios de acero para controlar las emociones. Quien hace trading se vuelve un comerciante de tiempo completo, no un inversionista pasivo. Finalmente, para los que sí deciden entrarle a las operaciones activas, saber leer los movimientos del mercado lo es todo. Hay que saber distinguir. Una corrección es solo una bajadita temporal en los precios. Digamos un pequeño respiro saludable para ajustar valores que estaban muy inflados. Pero un mercado bajista es una bestia muy diferente. Hablamos de una caída sostenida, pesada y constante que dura más de 2 meses seguidos. Entender la diferencia entre ambas evita tomar decisiones apresuradas basadas en el puro pánico. Y con esto cerramos nuestra explicación visual de hoy. Desmenuzar estas reglas macroeconómicas paso a paso, desde lo que hacen los bancos centrales hasta cómo apostar en la pista del mercado, brinda una ventaja enorme. La máquina de la inflación, las tasas y los ciclos nunca se detiene. Así que nos llevamos una pregunta súper importante para reflexionar. Ahora que ya se entienden mejor los engranajes de toda esta estructura financiera, ¿está ese portafolio realmente listo con la estrategia y la diversificación correctas para aguantar la próxima gran sacudida en las reglas del juego? Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima oportunidad para seguir aprendiendo juntos.